Muy buenos días, estimados hermanos. Nos gozamos una vez más por este nuevo amanecer. Damos gracias a Dios por el milagro de la vida. La sincera devoción nos guía a la verdadera adoración. Hoy estamos a día lunes 8 de junio. El tema nos lo trae nuestro hermano Antonio Corrales bajo el título No nos metas en tentación. La lectura matutina la leemos en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 6, versículo 13. La meridiana en el Salmo 68, del 1 al 10. Y la vespertina en Santiago 1, versículo 12. La oración por países y localidades la encontramos en Cuba, las dos localidades, Matanza y El Mambí. Las actividades la tenemos por el Ministerio de Educación y estamos en el día de la membresía. Continuamos ahora con la lectura que nos corresponde del devocional. Mateo 6, versículo 13 dice así la palabra de nuestro Dios: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios nos bendiga a través de esa importantísima lectura de la palabra de Dios. Te invitamos a orar. Querido Dios, Padre Celestial, Dios de misericordia y de mucho amor, venimos de rodillas ante tu presencia, suplicando el perdón de nuestros pecados. Asiste nuestras almas, perdónanos por amor de tu nombre. Venimos presentando este devocional que llegue a los corazones y traiga paz y alegría, bendición y mucha esperanza del cielo a todas las almas. Ayuda a nuestros hermanos, miembros, misioneros y amigos que nos escuchan a través del mismo. Tú conoces las necesidades y problemas del alma, por tanto, ponernos en tus manos es lo mejor que nos puede ocurrir. Obra con misericordia, pues pedimos por la petición que todos los cristianos estamos haciendo, por la bendición de la sanidad, especialmente aquellos que están en hospitales, que están contagiados con la pandemia, y permite que tu liberación se efectúe para honra y gloria de tu nombre. Ayuda a toda tu iglesia. Permite que desde el mayor hasta el menor tengan tu bendición, que nos comportemos a la altura de la demanda para honra y gloria de tu nombre. Recibe nuestra oración. Sigue ayudando a tu iglesia a cumplir con el cometido por el cual formamos parte de este organismo especial que es tu pueblo, la predicación de la palabra tuya. Todo lo suplicamos en el glorioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, leemos la lectura del devocional, titulada No nos metas en tentación. La tentación es una seducción al mal, a la desobediencia, a vivir ajenos a la voluntad de Dios y pretendiendo hacer la nuestra. Hay una gran diferencia entre ser tentado y ceder a la tentación. Todos los creyentes somos tentados y esto no es pecado. El pecado se produce cuando cedemos y nos dejamos arrastrar por las tentaciones. Mientras permanezcamos en pie de guerra contra el pecado, mientras nos neguemos rotundamente a satisfacer sus demandas, no importa qué tan fuertes éstas puedan ser, todavía estamos dentro de la bienaventuranza de la que habla Santiago 1:12. Este ruego de la oración perfecta nos invita a clamar al Señor que guarde nuestros corazones y nuestros afectos para que las tentaciones que nos circundan no encuentren eco en nuestro interior. Debemos pedir al Señor que nos guarde de todo aquello que, ya sea por la obra de Satanás en nosotros
o por la inclinación de nuestra propia corrupción interna, nos intenten seducir al mal, a desobedecerle a Él, a traspasar los linderos de su ley. Este mundo se encuentra lleno de peligros para los cristianos, pero Cristo rogó al Padre, no para que nos sacara del mundo, sino para que nos librara del mal. Nuestro buen Dios es nuestro guardador. Él es para nosotros una roca inexpugnable, un castillo fuerte. Quiere el Señor ayudarnos a través de esta petición a comprender nuestra propia debilidad y recordarnos continuamente su total suficiencia. Pensamiento: siempre será mi oración, Señor, no nos metas en tentación. Que Dios nos bendiga a través de esta importantísima lectura del devocional. Tentado no cedas, ceder pecar, más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto domina tu mar. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma. Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz. Preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma. Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, pon toda tu fe. Rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser. Corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma. Él te hará vencedor. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tentar es igual que decir inducir, incitar, provocar a pecar. Entonces, lo primero que debemos hacer es una aclaración, ya que al leer esta petición, no nos metas en tentación, podríamos pensar o llegar a la conclusión de que es Dios quien nos induce, incita o estimula a pecar. La Biblia es muy clara al respecto
y nos enseña que Dios jamás tienta a nadie o lo induce a pecar. Esto lo podemos leer en Santiago 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora bien, si Dios no tienta a nadie, ¿por qué pedimos que no nos meta en tentación? Lo que sucede es que en el original, esta palabra que nosotros leemos como tentación significa prueba. Dios no tienta a su pueblo, pero sí lo prueba. Y es de aquí donde parte nuestro primer punto. Dios no tienta a su pueblo, pero sí lo prueba. Este fue el caso de Abraham, que fue probado por Jehová. Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Con qué propósito Dios prueba a su pueblo? Las pruebas que Dios le envió a Abraham demostró la fortaleza de su fe. Es en medio de la prueba que el cristiano demuestra su fe verdadera, donde a pesar de las circunstancias pueden alzar sus manos y adorar a Dios. Pueden levantar su voz y decir: gracias, Señor, porque sé que en medio de todo esto veré tu gloria. Las pruebas ayudan al creyente a depender más de Dios. Antes de que seamos probados, pensamos que podemos manejar cualquier situación con nuestra propia fuerza. Es en medio de la prueba donde somos conscientes que necesitamos del poder del Altísimo, de su misericordia y de su bondad, que en nuestra propia fuerza muy pronto desfalleceríamos, pero que es en su poder que podemos salir victoriosos. Recordemos lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en nuestra debilidad y cuando somos conscientes de que no tenemos ningún mérito por el cual podemos vencer la prueba, donde Dios muestra su infinito poder en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Es en las pruebas donde Dios nos da la forma que nosotros necesitamos, donde Él tiene que quebrantar nuestra voluntad y hacer la suya, que es perfecta en nosotros, tal como el alfarero le da forma al barro. Así que gocémonos en medio de las pruebas y tengamos la seguridad que a través de ella estamos llegando a la medida de la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las dos fuentes de tentaciones. Hasta este momento hemos aprendido que Dios prueba a su pueblo para beneficio de éste. Entonces, ¿quién es el que tienta? La Biblia nos enseña que existen dos grandes fuentes de tentación. La primera es Satanás, el tentador, y la segunda somos nosotros mismos, nuestros malos deseos. La primera fuente de la tentación, dijimos, es Satanás, conocido también como el tentador. Su objetivo es tentar o inducir a las personas a transgredir la ley de Dios. En el Evangelio de según San Mateo se encuentra el registro de cómo Satanás tentó a nuestro Señor Jesús. Mateo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Un buen pescador sabe que para cada pez hay un anzuelo y una carnada diferente. De esta misma manera, Satanás sabe cuál es el anzuelo y carnada que tiene que usar con cada uno de nosotros. Puede ser que a ciertas personas solo el hecho de oler marisco le cause una gran alergia, mientras que otros no. Lo que queremos decir es que Satanás sabe muy bien cuál es la debilidad de cada uno de nosotros y de seguro pondrá la carnada favorita para que caigamos en la tentación. Nosotros mismos, sí, parece incierto, pero es la verdad. Nuestra segunda fuente de tentación, y aunque parezca difícil de creerlo, somos nosotros mismos. Leemos en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, malos deseos, es atraído y seducido. Santiago 1:14, al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Ilustrémoslo de esta manera. Este sábado en la noche invité a mi esposa a comer un rico y gran plato de arroz con menestra y una chuleta de carne de res a cierto lugar que nos gusta ir de vez en cuando. Mientras yo iba manejando, sabía que no debería comer tanto en la noche porque eso no me va a ayudar en mi propósito de bajar de peso. Pero aún así, fui yo mismo quien pisó el acelerador y al llegar a aquel lugar pedí un gran plato. Créemelo, fue un placer comer y sentirme satisfecho, pero no mucho tiempo después, y al observar mi barriga, dije, ¿qué hice? Pareciera que aquel placer se había transformado en culpa. ¿Qué puedo decir al respecto? Que Satanás me hizo subir al carro, manejar hasta aquel lugar y pedir la comida. Lo podría decir para excusarme, pero no fue así. Yo mismo tomé la decisión de hacerlo. Estimado hermano, muchas cosas nosotros las hacemos por nuestra voluntad. Discúlpeme por lo que le voy a decir, pero Satanás muchas veces ha sido acusado injustamente. Lo hacemos culpable de todo a él y no aceptamos nuestra responsabilidad de pecado. Fue Satanás que me hizo pecar. Fue Satanás que me hizo fornicar, adulterar, robar, drogarme, mentir, etcétera, etcétera. Es incluso por este motivo que a los cristianos nos tildan de locos y fanáticos, que estamos viendo demonios por todos lados, cuando el culpable soy yo mismo, mi concupiscencia, mis malos deseos. Por favor, dejemos ya de echarle la culpa al diablo o a cualquier otra cosa. Aceptemos nuestra responsabilidad de pecado y aprendamos que en nosotros vive nuestro más grande enemigo. La Biblia nos ilustra de personajes de las Sagradas Escrituras que pecaron: Adán, Abraham, David. Ellos son solo una evidencia dolorosa de que el creyente puede caer en pecado cuando entra en la tentación, y a pesar de todo esto, hoy en día muchos creyentes van sin ningún temor corriendo hacia el camino de la tentación. Debemos huir de la tentación. Una vez que tenemos claro el hecho de que un verdadero creyente puede ser tentado y sucumbir ante la tentación, entonces, ¿cuál es la actitud que debemos tomar frente a la tentación? El material inflamable debería ser guardado lejos del fuego.
De la misma manera, es importante guardarnos o alejarnos de las cosas que pudieran despertar nuestros deseos pecaminosos. Alguna persona piensa que puede jugar con serpientes sin ser mordido, tocar pintura fresca sin mancharse, jugar con el fuego sin quemarse, pero está muy equivocado. Concluimos, estimado hermano, nosotros debemos orar para que Dios nos libre de nuestra tentación. Ahora deseamos que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro amado Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.